Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Pérez Velázquez. Soy la directora de ProOncavi, Oncología y Calidad de Vida, Asociación Civil. Y como cada sábado estamos con ustedes para llevarles información y para que aprendan pues cómo pueden reducir sus riesgos de tener cáncer y cómo pueden también recuperar su salud. Y parte muy importante de estos procesos para que podamos reducir esos riesgos es la nutrición. Está muy relacionado a nuestros estilos de vida. El 40% de las causas de cáncer tienen que ver incluso con lo que comemos, y por eso pues hemos invitado esta tarde a nuestro programa a la nutrióloga Lupita Hernández, que pues trabaja con ProOncavi desde hace tiempo y que tiene información para nosotros para que aprendamos a reducir esos riesgos a través de mejorar en la elección de lo que nosotros comemos. ¿Cómo estás, Lupita? Aló, Edith, muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Y sí, efectivamente, la nutrición es de los principales factores causantes de la presencia de algunos tipos de cánceres. De hecho, yo creo que de varias enfermedades, ¿verdad? Sí, efectivamente, de hecho, se puede decir que la gran mayoría, si no es que todas las enfermedades crónico-degenerativas parten a partir de ello, de una mala alimentación y el seguir malos hábitos. Y en esto, ¿cuál sería como la recomendación principal? ¿Qué es lo que tenemos que revisar en nuestra manera de comer para saber si lo que estamos haciendo es lo adecuado? Muy bien, pues cada nutrición debe ser individualizada, ¿verdad? Pero en general lo que debemos de enfocarnos es el tener una alimentación variada y moderada. ¿Qué quiere decir esto? Que incluyas todos los grupos alimenticios, porque todos estos tienen los aportes nutrimentales que tu cuerpo requiere. Y además de esto, pues no sobrepasarte en las porciones, o sea, que sean porciones adecuadas a tu edad, a tu estatura y a tu actividad física que realizas. Quiere decir que no comas unas comidas muy copiosas si realmente no requieres tanta energía. Oye, Lupita, pero en términos llanos, ¿cómo le puedes decir a la gente? Porque a veces te dicen tantos gramos de no sé qué cosa y tantos gramos de no sé cuánto. Y con la vida que tenemos, es bien difícil traer una báscula y estar En pesando todos lo que te lados. comes, ¿no? Entonces, más o menos como para calcularle, ¿cuál sería el tamaño de una porción? Hay dos maneras y de hecho son muy fáciles de aplicar. La primera, y es la que habitualmente se utiliza con niños y con personas de vida muy atareada, es que su plato lo dividan en tres fracciones. La mitad del plato debe de ser de verduras y frutas, una cuarta parte de cereales con leguminosas y la otra cuarta parte de proteína, de un alimento de origen animal. Y esto de leguminosas y legumbres, como ejemplo, ¿cuáles son las que son más, pues más recomendables o que no deben faltar? Definitivamente frijoles, lentejas, habas, garbanzos, es a gusto de cada persona, obviamente, pero si realizas esta combinación de leguminosas, como les acabo de comentar, frijoles, habas, garbanzos, con algún cereal, estás obteniendo una proteína un poco más completa, de origen vegetal. Entonces, combinar estos dos grupos alimenticios es muy importante. Además, igual, si eres una persona que te gusta mucho, no sé, el germen de soya o alimentos altos en fitoestrógenos, si eres mujer, reducirlos un poco por efectivamente por la causa de la producción excesiva de estrógenos. Entonces, si ya realizas una alimentación alta en grasas, alta en colesterol y además le agregas fitoestrógenos, estás provocando que aumentes tu producción de estrógenos. Por ende, si eres mujer, aumentas tu riesgo a presentar cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes. Y en este caso, si ya estás en la edad de la menopausia, también tienes que bajarle al consumo, porque ya ves que a veces te sustituyen con estrógenos, pues, que no son naturales cuando empiezas en esta etapa. ¿No funcionaría que al revés en esta etapa empezaras a consumir fitoestrógenos? Sí, de hecho, uno de los tratamientos como tal en esta etapa exclusivamente es el hecho de una
alimentación alta en fitoestrógenos, pero va adecuada a tu requerimiento, no es algo muy excesivo, sino lo que la persona requiere de acuerdo a su peso, a su edad y a su condición fisiológica. Oye, y bueno, ¿cómo es que tú decidiste estudiar nutrición? Ay, es una historia bueno, no muy larga, pero sí como con muchas variables. Yo estaba estudiando gastronomía en una carrera técnica, se llama Alimentos y Bebidas, y realmente a mí me encantaba. Yo amo cocinar y todo lo que tenga que ver con comida. Por cierto, me gusta más la repostería, lamentablemente. Entonces, en mis prácticas profesionales entré como practicante a la Cruz Roja. Además de ello, ya me habían dado algunas materias relacionadas con nutrición, en donde aprendí tipos de dietas, dietas hiposódicas y cómo manejarlas y cómo realizarlas. Entonces, comenzando a partir del conocimiento muy básico de la nutrición y mi práctica en la Cruz Roja, realmente me di cuenta que el trato con pacientes, el cómo ayudarlos, el cómo aprender a comer yo y de una manera saludable, la cual me ayudara y cómo yo poder ayudar a los demás que no causaran este daño a su cuerpo con algo que tenemos que hacer todos los días. Entonces, pues ahí fue cuando me empezó a gustar. ¿Y no ha sido difícil para ti, por ejemplo, llevar estas prácticas a tu familia? Porque luego, bueno, quienes estudian alguna carrera de este tipo y luego lo primero que se les ocurre es, ay, en mi casa le voy a decir a mi mamá o a mis hermanos y llegas con tus nuevas ideas y no sé, o sea, ¿no te ha pasado que de repente sea muy frustrante que te digan, ay, aquí no? Sí, de hecho sí. Al principio intenté como cambiar radicalmente el estilo de vida de mi familia y sus hábitos y más el de mi padre y era, no, no, no comas esto, no, yo ya no te voy a dar las tortillas de esta manera y no, y no. Pero me di cuenta que no era el camino y no era la manera, sino haciendo pequeños actos como por ejemplo, si yo soy la que compra las verduras, entonces yo las voy a cocinar. ¿Por qué? Porque si las compro como iniciativa para decir, mamá, aquí están las verduras, cocínalas. Y mi mamá no está acostumbrada a realizar ese tipo de platillos, entonces pues, realmente las verduras ahí se van a quedar. Entonces empecé a hacer eso. Compraba las verduras, acompañaba a mi mamá al mercado, compraba verduras y yo misma las cocinaba. Frutas, las picaba. ¿Para qué? Para que ya picadas se les antojara y poco a poco empezaran a hacer ese hábito. Entonces ya ocasionalmente era, ay, se me antoja una papaya o se me antoja sandía. Y ellos ya empezaban a tener iniciativa en ese aspecto, pero sí, realmente me pareció muy difícil el hacer que se acostumbraran a un cambio de alimentación o comer alimentos que frecuentemente no consumían. Porque te lo pregunto porque, bueno, si en una persona que está estudiando o que estudió nutrición y que se está dedicando ya a esto, en ocasiones es difícil compartirlo con en sus círculos primarios, pues ahora imagínate, a mí me cae el 20 de repente de que a lo mejor la estoy regando y quiero hacer como el firme propósito de cambiar. ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿cómo comparto esta información con mi familia? Porque yo creo que información hay muchísima. Por donde quiera ves información relacionada con la alimentación, incluso en los comerciales, ¿no? Cuando te dicen, come frutas y verduras. Pero ¿por dónde Aliméntate sanamente. empiezo? Sí, aliméntate sanamente, sí, pero ¿qué es eso? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podemos empezar a cambiar los hábitos? Porque en ocasiones te dicen, ay, no, pero es que luego las dietas que te dan son muy caras y no tengo tiempo de ir a comprar esas cosas. Entonces, dentro de la práctica diaria de la sociedad en la que vivimos, pues debe haber como una regla general que nos permita empezar a cambiar esos hábitos, que no nos dé tanta flojera y que no lo veamos como algo imposible, ¿no? Muy bien. Mira, hay algo que se conoce como alimentos debilidad. Yo le llamo los gustos culposos. ¿Qué quiere decir esto? Son alimentos los cuales pues, los vemos y se nos antoja porque es lo que realmente nos gusta. Y obviamente no lo vamos a poder dejar del todo porque es un placer el consumirlos. Entonces, empezando en reducir un poco el consumo de estos o empezarlos a utilizar como un premio
como de, ok, hoy tuve un muy buen día o tuve muy buen humor o realicé muy bien la actividad de mi trabajo, ok, me voy a consentir. O hice actividad física, realicé, no sé, 30 minutos en la caminadora, entonces me voy a consentir. Con esos pequeños cambios, uno principal, reducirle un poquito a estos gustos culposos. Otro muy importante es enfocarnos y meternos la idea de que no hay un alimento prohibido, sino cantidades incorrectas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes por qué prohibirte el no comer chocolate o no, voy a eliminar por completo las tortillas. Aunque yo estoy acostumbrada todos los días a comer tortillas, no voy a comer ya tortillas. Claro que no, esto no es necesario. La dieta no tiene que ser tortosa, sino al contrario, tiene que ser de una manera consciente, de una manera en la cual empieces a incluir más alimentos, los cuales te aporten más nutrimentos que más calorías. Entonces, solamente es el buscar el equilibrio y poco a poquito ir acostumbrando a tu paladar y tus hábitos alimenticios. Y en este caso, hay quienes recomiendan, por ejemplo, que se hagan 5 comidas al día. ¿Y tú qué es lo que sugieres? Realmente, para mí es el estándar de oro. La de 5 a 6 comidas al día es el estándar de oro. A todos nos ayuda, claro que sí, es totalmente benéfico. Pero si como persona, si tus actividades laborales, tus diarias no te lo permiten, no se tiene por qué frustrar en el hecho de que no las pueda realizar, sino con que esté buscando realizar 3 comidas al día o inclusive 2 comidas fuertes al día y estarse llevando como una fruta o poquitos frutos secos en la bolsa o un pequeño lonchecito en el cual pueda comer cuando le está dando hambre. Entonces ahí es cuando empieza ya a haber una mejoría, porque no está sometiendo al cuerpo a lapsos grandes de ayuno, sino le está aportando los nutrientes que el cuerpo va necesitando y como el cuerpo se lo va solicitando, y así evita o está ayudando a que nuestro cuerpo tanto mejore su digestión como su metabolismo, como el que no almacene tanto pues tejido adiposo o tantas kilocalorías para aguantar el hecho de que lo sometemos a altas horas de ayuno. Esto que acabas de decir ya lo hemos comentado aquí con la psicóloga Carolina Pérez Ayala, y nos comenta pues que en primera instancia necesitamos tener más atención en los mensajes que nos manda nuestro cuerpo, porque a veces lo sometemos a estos sacrificios que tú dices como castigos, ¿no? Y nos quedamos sin comer un montón de horas y nos pegamos unos atrancones ya cuando no aguantamos más. ¿Cuáles son las horas o la cantidad de horas que más o menos debe haber entre una comida y otra? Básicamente como bebés. Le digo otra vez el estándar de oro es de 3 a 4 horas. Pero si tú realmente no puedes estar comiendo cada 3 o 4 horas, 5, 6 a lo mucho, pero 6 contemplando el hecho de que estuviste tomando agua natural o un agua de frutas naturales o inclusive un café, pero no que tengas a tu cuerpo sin obtener ningún nutriente o sin obtener ningún tipo de alimento. Y en este caso, bueno, estamos hablando que como los bebés, ¿no? Cada 3 o 4 horas, pero al hablar de hacer 5 o 6 comidas al día no quiere decir que sean comidas en forma, ¿verdad? No, 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 para nada. De hecho, por lo regular se maneja desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. Hay algunos que antes del desayuno realizan una colación. Entonces ahí es donde se empiezan a fraccionar los alimentos. Y en este caso, por ejemplo, en el ritmo de vida actual, donde hay gente que vemos que no desayuna y que se va así, ¿cómo le hacemos? ¿Es Ah, cierto que es el principal alimento, el sí, claro que desayuno? sí, 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 es el principal alimento. ¿Por qué? Porque por lo regular las mañanas es donde más está nuestra carga laboral o carga académica o
todas las actividades más fuertes de nuestro día se realizan en nuestras primeras horas del día, en cuanto nos levantamos. Entonces tenemos que tener de dónde sacar esa energía. Y además de ello, es muy cierto cuando dicen, es que con hambre no responde el cerebro, o no sé, una frase así muy común. Es muy verdad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se concentra en lo que requiere. Entonces, para estas situaciones, lo ideal yo diría que sería como un licuado, un cereal. Obviamente, si pueden realizar un huevo, un sándwich, o inclusive el realizar un desayuno o un lonche con anterioridad en la noche, algo que puedas calentar rápido e ir comiéndolo en el camino, o ya que llegaste a tu trabajo comiéndolo rápido, o como les comento, un licuado en el cual les esté ayudando a poderlo tomar o consumir rápido y fácil, y que no les impida realizar sus actividades diarias. Bueno, vamos a ir a un corte y seguimos hablando sobre este tema de la nutrición con la nutrióloga Guadalupe Hernández. Oncotips, cáncer de colon. Continuamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi en esta tarde, acompañados de Lupita Hernández. Ella es licenciada en nutrición y pues está hablando con nosotros de la importancia que tiene el desayuno. Y ahorita que hemos estado trabajando con niños y que te has fijado cómo pues una gran cantidad de niños se van a la escuela sin desayunar, ¿no? ¿Esto cómo les afecta ya en su vida adulta? Tener esta rutina de pararse y de estar con el estómago vacío, porque a veces ni cenaron, se paran, se van a la escuela con el estómago vacío y quién sabe a qué horas coman, o cuando tienen oportunidad pues chuchuluquean cualquier cosa. ¿Cómo puede afectarle esto en su salud? Bueno, principalmente, o de los primeros problemas nutricionales que se empiezan a presentar, es el hecho que no se están desarrollando correctamente. ¿Por qué? Porque no están obteniendo los nutrientes que su cuerpo requiere. Todos estos nutrimentos, los cuales les debemos de dar en estas etapas tempranas de la vida, no los están adquiriendo, o los están adquiriendo de una manera deficiente. Entonces su cuerpo lo comienza a utilizar para poder sobrellevar todo el funcionamiento basal, o el funcionamiento orgánico, o sea, de las vísceras, lo que tu cuerpo requiere para respirar, para digerir, para pensar, para moverse, y no lo está utilizando para el correcto desarrollo. Es cuando ahí se empiezan a ver los primeros déficits. Después o posteriormente, en que el niño ya se presentó con una gastritis o colitis. Y tenemos casos, ¿verdad? Claro, de niños con colitis y frecuente. gastritis. Pero ya estamos hablando de niños, eso es gravísimo. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque el estómago pues, está solo y sin ningún alimento. Entonces, realmente solamente está aumentando y aumentando la acidez del estómago. Además que hay muchos niños que ya en la mañana ya traen el chicle, y más adolescentes. Se levantan y lo primero que hacen, después de lavarse los dientes, van en camino a la escuela y se echan a la boca el chicle. Entonces, ¿qué están provocando? Que están
provocando que su cerebro tenga la señal como que ya va a introducirse el alimento, ya va a Fíjate llegarle nada la más. comida, y comienzan a soltar jugos gastrointestinales y ácido clorhídrico y comienzan a aumentar la acidez. Por ende se empieza a provocar la gastritis, úlceras gástricas y todos estos problemas. Entonces ya estamos con los niños con un dolor de panza horrible, perdón, de estómago. No está bien de panza. Me fui al lenguaje de niños. Dolor de estómago o no se pueden llegar a concentrar por lo mismo. Y de hecho lo vemos, a veces los niños están en la escuela de mal humor, les duele el estómago, les duele la cabeza, se están durmiendo o son muy inquietos, y también yo creo que puede ser como causal el que tienen hambre y no la saben identificar, ¿no? Sí, de hecho sí. Algo con lo que se debe de trabajar mucho con niños y adolescentes es la identificación de sus emociones. ¿Qué quiere decir? Que ellos a veces no saben ni cómo nombrarle a las cosas, tanto en preescolar, primaria, inclusive en adolescentes, ya en secundaria. Todavía no saben identificar cuando realmente están molestos, cuando están alegres, cuando están ansiosos, y tampoco saben identificar cuando tienen hambre, cuando tienen sed, cuando ya se llenaron. ¿Por qué? Porque no los acostumbramos a llevar unos buenos hábitos alimenticios. Por lo regular estamos con la misma prisa que tiene el papá, se le inculca al niño. Y come, 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 come porque se me va a hacer tarde para llegar al trabajo y no te puedo llevar a la escuela. O vas a entrar tarde. Entonces hacemos que si el niño desayuna, desayuna a prisa y no se dé cuenta si ya se llenó, si todavía le hace falta alimento o si realmente ya está satisfecho, ya su estómago obtuvo lo que tenía que obtener y no le damos tiempo a que nos llegue este reflejo de saciedad. ¿Y cómo lo identificamos? Porque tú lo dices, no estamos acostumbrados, pero ¿cómo se siente? ¿Cómo se ¿Cómo siente? se siente ese reflejo de saciedad? Porque eso yo creo que es un problema generalizado también con los adultos, ¿no? Sí, de hecho. Primero, bueno, me gustaría empezar diciendo que lo tenemos que empezar a realizar o empezarnos a acostumbrar a sentir esta saciedad en tomar nuestro tiempo para comer. No tenemos que comer tan deprisa. Masticar de 20 a 25 veces para que Cada bocado. cada bocado o alrededor de un minuto. Yo sé que es difícil y que realmente no los vas a estar contando, pero cuando lo empiezas a hacer, no sé, 2 o 3 veces por ingesta de alimento, empieza a generarse una memoria muscular y lo vas haciendo sin darte cuenta. Entonces, al darle el tiempo que cada alimentación requiere, empiezas a darte cuenta de cómo tu estómago va sintiéndose lleno, como con esta sensación de plenitud, como de ya no sientes ese huequito El o vacío ahí, que se ese te vacío. crujen las Sí, tripas, sí, ¿no? sí, exactamente. Al contrario. Y cuando hay una frase muy común de ya me dio el mal del coche. Ok, ahí obviamente ya te pasaste. Cuando ya te empieza a Sí, sí, sí. dormir y De todo. hecho, cuando tú empiezas a tener esta saciedad es cuando sientes que llegas a tener como un poquito más de energía. Así es cuando se empieza a identificar de una manera fácil. O cuando comienzas a tener un poco de sed, estoy hablando obviamente cuando no tienes una comida muy seca, sino cuando es una comida balanceada y empiezas a tener la sensación de sed, es porque tu estómago está realizando un proceso que se llama hidrólisis y requiere agregar agua, señas de que está por terminar su proceso de saciedad. Bueno, pues estos son unos tips muy importantes porque tienen mucho que ver con la ingesta de lo que necesita nuestro cuerpo para estar saludable y tranquilo. Y pues implica también reeducar nuestro, ¿qué será? Desde nuestro paladar y nuestra manera de comer, para irnos dando cuenta de todos estos mensajes, ¿no? Que tiene el cuerpo. Sí, Ahora, tú hablas
así como recapitulando, que necesitamos hacer entre 5 y 6 comidas diarias, cada 3 o 4 horas. No necesariamente pues tienen que ser en grandes porciones. Supongo que esto te lleva a que sean en menores porciones. ¿Se hacen comidas fuertes de todos modos, a pesar de que se hagan las 6 comidas al día? Sí, como les comento, sigue estando establecido tu desayuno, tu comida y tu cena. Y entre esas vas a incluir unas colaciones, o sea, comidas o snacks muy pequeños donde puede ser una fruta picada, puede ser, no sé, un pan tostado con alguna fruta encima, una granola, Una frutos ensaladita. secos, ensalada, exactamente, alimentos muy básicos, lo más naturales posibles y los cuales puedes consumir rápido y sin que te consuma tanto tiempo. Ok. Bueno, y también hablas de la importancia que tiene dedicarle tiempo a las horas en las que nos alimentamos. No comer a la carrera, ¿verdad? Así es. Esto tiene que ver con crear conciencia de ese momento especial, porque yo creo que es de los pocos momentos que le dedicamos a nuestro cuerpo al día, y si lo hacemos en conciencia a lo mejor hasta te va mejor con la digestión, ¿no? Porque luego a veces hay gente que come y le preguntas qué comiste y no se acuerda. No sé. Dice, ay, no me acuerdo, pero si acabas de comer, ay, sí, pero ni cuenta me di. Entonces es desde perder esa sensibilidad para saber en plena conciencia lo que estás comiendo y disfrutarlo. Y en esto, con Carolina lo hemos platicado, no es nada más que te comas las cosas, es cómo te las comes y cómo lo disfrutas para que se dé todo ese ciclo integral de satisfacción, ¿no? Que también tiene que ser psicoemocional para que quede satisfecho, pero en toda esta gama de, pues, áreas que nos integran como seres humanos. Entonces no es comer por comer, porque yo creo que ese también es uno de los errores más grandes, ¿no? No es comer por comer. Yo he visto mamás que les ponen el plato a los niños y los niños no lo quieren comer y dicen, eso no me gusta, no quiero, sabe feo. Pues te lo comes porque te lo comes, ¿no? Y ya desde ahí como que empiezan esos problemas de que nos comemos aunque no nos gusten las cosas y sin tomar plena conciencia de que es un espacio dedicado a nuestro cuerpo y a la recuperación, y es como hasta un premio, ¿no? Sin caer en el otro extremo de que te estés premiando con nieve, chocolates y todas las galletas, que más bien tiene que ver también con un problema psicoemocional, ¿no? Sí, bueno, me gustaría enfocar o puntualizar un punto muy importante. En la niñez, cuando tu mamá te forza a comer o te dice, acábate todo el plato, y si no te acabas toda la comida, no te paras de la mesa. Hay ocasiones en las cuales el niño ya se satisfajo. Ya Y está la mamá, satisfecho. sí, sí, sí. Y la mamá está con que se termine todo lo del plato cuando probablemente ya es una porción muy, o sea, muy elevada para él. Y aún así, la mamá, como es más o menos lo que ella come, entonces quiere que el niño coma la misma cantidad, porque si no, comió muy poco. Y al contrario, realmente, si el niño no está mirando que está teniendo baja energía, que se está durmiendo en horas no muy comunes, que está sin ánimos, o sea, ese niño realmente no está teniendo un déficit de nutrientes. O sea, quiere decir que está teniendo los nutrientes que él requiere y que no lo tenemos por qué forzar. Obviamente sí hay niños que prefieren ir a jugar que comer, definitivamente. Pero así es las características de esa etapa. Hay días en los cuales van a tener muchísima hambre y van a querer estar comiendo y se van a acabar todo lo que les sirvas. Y va a haber otros días en los cuales no. Pero yo creo que aquí lo hemos escuchado y de hecho lo hemos comentado también. Los niños que sí saben identificar las sensaciones de su cuerpo son como más sabios en el tema de la alimentación. Y comen cuando tienen hambre, cuando les permitimos que ellos solitos pongan límites. El problema está en las porciones que queremos que coman como si fueran adultos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde empieza el desajuste, esa obligatoriedad a comer lo que no les corresponde, porque pensamos que deben comer de acuerdo a nuestros criterios y a lo que nosotros comemos, ¿no?
Y en este caso, ¿cómo podemos fijar las porciones que son las adecuadas para los niños? De hecho, era la segunda manera que les iba a comentar hace un momento, pero ya nos metimos mucho en la plática. La otra manera de medir las porciones de acuerdo a la edad o de acuerdo a la estatura, a la talla, es basándonos en nuestra mano. Y pues muy fácil, así cada persona pues consume lo que debe de consumir de acuerdo a sus características. Las verduras, frutas y verduras, son lo que cabe en ambas manos. Bien, cereales es el puño. Los alimentos de origen animal son la palma de la mano. Grasas, la punta del pulgar. Los quesos son ambos dedos. Y así los vamos, bueno, otro alimento, un alimento premio, por ejemplo, el helado, son 2 bolitas o un puño también. Entonces ahí vas. ¿Pero cada cuándo? ¿Cada comida? No, obviamente. ¿Una vez al día o cómo? Sí, se puede, y más si son niños. Realmente si son niños pueden llegar a consumir un alimento alto en azúcar al día sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque él está teniendo el... Está quemando las calorías, ¿no? La gasta de calorías. ¿Por qué? Porque está jugando, está brincando, se está moviendo. Entonces, él sí lo puede requerir. Y de hecho, o sea, un adulto también, pero sin en cantidades excesivas. Vamos a un corte, seguimos platicando con Guadalupe Hernández, nutrióloga, sobre pues nutrición y cómo reducir los riesgos de tener enfermedades crónico-degenerativas a través de nuestros hábitos alimenticios. Oncotips, cáncer de colon. Bueno, y hablando de alimentos que nos causen daño, ¿qué debemos? Tú dices que no hay alimentos prohibidos, pero yo creo que sí debe haber algunos que debemos evitar, ¿no? Bueno, que ni para empezar ni alimentos son, pero mucha gente los consume. Bueno, como tal prohibidos, pues no, efectivamente no hay alimentos prohibidos sino cantidades incorrectas. Pero efectivamente sí debemos de moderar el consumo y reducirlo lo más que podamos o no sea posible, como por ejemplo todos estos alimentos industrializados con grasas trans, con muchos aditivos. Como las papitas. Como las, exactamente, sabritas, bollería, galletas, todas estas alimentos enlatados que les agregan demasiado sodio y conservadores. Incluso los atunes. Sí, incluso los atunes. Obviamente tenemos que elegir atunes de mejor calidad. Si se puede de fresco, obviamente qué mejor, pero si no, hay unas presentaciones en bolsita, los cuales tienen mucho menos sodio que las presentaciones en lata. Y además que tienen menor porcentaje de soya, porque hay muchos atunes en lata, los cuales se ha demostrado que son proteína de soya, no es atún. Fíjate.
¿Y eso dónde lo vemos? ¿Hay que leer etiquetas o cómo podemos darnos Lo cuenta que si es ideal, atún o eso es grave? lo ideal es revisar las etiquetas. El porcentaje de proteína de soya de los alimentos no te lo dan la mayoría de ellos. Algunos sí, otros no. Lo ideal es, si tienen el tiempo, de revisar las listas de Profeco. Ah, las listas de Profeco, ahí Así es. podemos checar qué es lo que nos estamos comiendo también, ¿verdad? Porque te lo pueden poner muy bonito. Ya ves que ahorita está muy de moda todo lo orgánico. Pero ya también te pones a checar y no es cierto. Sí, O sí. el pan, ¿no? Que yo he visto estudios sobre los panes y que te dicen es pan integral y resulta que es pan blanco, pero nada más le agregan como cascarita de trigo y para que se pinte de colorcito y no es cierto que es integral. Sí, de hecho sí, uno de los principales am, como engaños que nos hacen son estos con el pan integral, que está solamente de este color o le agregan linaza, avena o chía o alguna otra semilla para decir que es integral y no lo es. La manera en la cual nos podemos dar cuenta es revisando la etiqueta y que aporte más de 3 gramos de fibra. 3 o más ya es un pan o un cereal integral. Cuando solo te aporta 1 o 2, realmente no lo es, sigue siendo una harina refinada. Y entonces esto de más de 3 gramos de fibra es por porción. Sí, así es. En el apartado donde la etiqueta te diga por porción, ahí es donde debes de revisar. Pues yo creo que también ese es un hábito que tenemos que empezar a tener si no lo tenemos, de estar leyendo las etiquetas para saber realmente qué es lo que nos estamos comiendo, ¿no? Yo he visto en el caso, por ejemplo, de nuestro oncólogo, que él sí prohíbe las sopas Maruchan famosas, las sopas de vasito, ¿no? Y perdón por la marca, pero él las prohíbe rotundamente porque considera que sí son causantes de muchos problemas de salud, porque es plástico. Entonces, yo creo que sí hay que tomar hay que tener mucha precaución, porque las cooperativas escolares, eh, la mayoría de las tienditas, pues es uno de los alimentos, bueno, no es alimento, pero es una de las, ¿qué le podemos decir? Productos. De los productos, gracias, es uno de los productos que más demanda la gente, ¿no? Compran cajísimas para llevárselo incluso a la casa y para tenerlo ahí como el lunch incluso de los niños. Pero sí está comprobado que causa problemas muy serios y que se tarda en digerir meses. Entonces imagínate si lo están consumiendo constantemente, ¿no? Sí, de hecho, obviamente no nos está aportando ningún nutrimento. Am, Tanto las sopas maruchanes como la margarina está comprobado que les hace falta solo una molécula para hacer plástico. Si la tuvieran fuera completamente plástico. Ah, es donde entran los alimentos debilidad y también entra la parte de la alimentación consciente. O sea, si realmente vas a cumplir esta necesidad fisiológica de alimentarte, procura que sea de una manera que te esté aportando algo benéfico a tu cuerpo y que además sea agradable para ti. Entonces, Eso yo creo que es importante porque luego dices, ay no, pero si me voy a alimentar bien no me va a gustar porque van a querer que coma puras verduras, no soy conejo. Y bueno, yo he oído muchas cosas sí, así, claro ¿no? que sí. Y no necesariamente tiene que ser que comas horrible y que no te sepa rico. Lo que pasa es que también tú que estudiaste gastronomía, pues lo sabes, es la forma como combinamos los alimentos y cómo los preparamos, ¿no? El secreto para que tengas una comida rica, pues es que también la sepas preparar. Sí, así es. Hay una cosa muy curiosa en cuestión de la preparación de los alimentos. Lo que causa las grasas, todo tipo de grasas, aceites, mantequilla, margarina, es que potencia el sabor de los alimentos naturales, así como la sal, que no es un condimento, es un potencializador del sabor. Entonces, lo que hacemos agregando estos productos es que aumentamos el sabor y aumentamos, pues, hacemos un sabor artificial y por ende nos llama más la atención. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es acostumbrarnos a educar nuevamente a nuestro paladar a los sabores más naturales. Si lo estás haciendo o lo puedes hacer a tempranas edades con tus pequeños, pues qué mejor. Y si no, pues empezar a cambiar hábito
ese hábito poco a poquito. De hecho, yo me acuerdo un tiempo que estuve muy relacionada a salud infantil, una gran nutrióloga pediatra que hay, comentaba que es muy importante que a los niños y niñas en el momento de la lactación se empiece a lactarles con verduras, sin adicionarles absolutamente nada, porque luego el error es que, pues como a mí no me gusta el brócoli, pues yo le voy a poner al brócoli del bebé sal y a ver qué tanto le pongo, ¿no? Y entonces estamos infiriendo y que no le va a gustar y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, porque pues los niños están abiertos a que las cosas que les das, pues son cosas nuevas, son sabores diferentes, están experimentando y pues lo único que ellos necesitan es tener esa oportunidad, ¿no? De poder elegir qué les gusta y qué no les gusta. Y recomendaba lo de las verduras, porque si empezamos con frutas, pues le va a gustar lo dulce, y a la hora que lleguemos a las verduras ya no las van a querer. Y evitar ponerles azúcar a las cosas y las famosas mieles que hay para bebés, ¿no? Que son muy nocivas. Entonces, esa recomendación la hacía y siempre a las mamás primerizas les decían, tú no te preocupes, usa tu leche materna para hacer las papillas, pero acostúmbrate a hacer primero papillas con verduras y empieza a darle las probaditas. Y lo que me llamaba la atención es que las porciones. Ella decía, si tú usas una cubitera donde pones los hielitos y ahí preparas las papillas, ese cuadrito que equivale a un hielito es la porción que necesita el bebé, no necesita más, porque su estómago está chiquito. Entonces, fíjate, la porción es un hielito, es lo equivalente a un hielito. Y ella recomendaba que se usara como medida esas, pues, ¿cómo se llaman? Hieleritas. De hielo. Bueno, donde se ponen los hielos. Y que esos cuadritos fueran la porción que se usara la leche materna, las verduras, y ya después empezar poco a poquito con las frutas, pero no acostumbrarlos a los sabores dulces. En el caso ya de adultos, pues te encuentras muchos adultos que las verduras las hacen a un ladito, no se las comen, ¿no? Y yo creo que en esto trabajar con conciencia en nuestra alimentación nos puede llevar a que de manera ya muy objetiva podamos decir, bueno, a lo mejor no todas las verduras me gustan, pero de las que me gustan, pues prefiero estas en lugar de comer cosas que me puedan hacer daño, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte de una cuestión cultural. ¿Tú cómo ves la gastronomía mexicana? Es muy rica, es muy vasta, es muy variada, pero es adecuada para nuestra población, o tendrá algo que ver también la manera que tradicionalmente comemos en este país con los problemas de obesidad que hay y de diabetes. La alimentación o las características de la comida mexicana como tal no tiene tanto inconveniente. El problema ha sido todas estas diversificaciones que hemos hecho con el tiempo, en las cuales les agregamos más azúcar. Por ejemplo, la alimentación que llevábamos prehispánicamente, obviamente remontándonos hace mucho tiempo, pues era lo más natural, saludable posible. De hecho, teníamos muchos alimentos altos en proteína, sin incluir la res, porque pues sí, así la trajeron, o los lácteos, o todos estos alimentos el amaranto, grasos, ¿verdad? Efectivamente, el cual nos da un muy buen aporte de proteína vegetal. El problema radica en todas estas como fusiones o combinaciones que hemos hecho con otros alimentos o otros tipos de alimentación de diferentes países. Y lo malo es que no tomamos las cosas positivas, sino tomamos las cosas que están cargadas de carbohidratos, como por ejemplo, tomamos las pastas de la cocina mediterránea, pero las cargamos con más carbohidratos, en lugar de combinarlas con verduras. Ok, quiero una lasaña o quiero un espagueti, pero tráigame pan. Entonces, entonces combinamos las pastas con pan, que es un cereal con más cereal. Y no sé, de única verdura es la salsa de tomate, cuando realmente es muy poca verdura. Entonces, este es el problema que yo veo en la alimentación mexicana, cual tendemos a consumir muchos alimentos de un solo grupo alimenticio y
además de que es de un solo grupo alimenticio, lo saturamos con grasa o con todos estos adictivos, los cuales no nos están ayudando para nada, como por ejemplo la torta de tamal. Ándale, eso es clásico, torta de tamal. Bueno, yo nunca me he comido una de esas porque le tengo miedo, pero dicen que es muy buena, muy sabrosa, pero nada más de ver la cantidad de harina que implica. Además que las porciones que estamos manejando tampoco son las ideales. Y las tortas de chilaquiles o todo, porque hay ahorita muchas variables, pero justamente es lo que dices, ¿no? Son cantidades, son combinaciones que no son las más favorables, o la repetición de ese tipo de alimentos, ¿no? Porque a lo mejor si la combinábamos, pues tú te comes tu torta de tamal, pero te comes una al día y a lo mejor todo no el vuelves a no comer vuelves a hasta comer. dentro de Exacto. 3 meses. Ajá, y comes verduras y tomas suficiente agua. Yo creo que podría de alguna manera como ya se te vas echas una carrera de 4 horas, ¿no? Para que sí, quemes las obviamente. calorías. Entonces, si empezamos a variar nuestra alimentación y a equilibrarla, pues qué mejor, realmente sería lo idóneo. Y no, oye, no mencionamos las nuevas combinaciones como de hamburguesa, de pizza, no sé si Ay, la han sí, qué mirado. cosa. Entonces, O que hacen las hamburguesas en donas, llenas, glaseadas, ¿no? Imagínate nada más, son bombas eso, ¿no? sí, realmente lo único que le estás aportando a tu cuerpo son grasas saturadas, no tienen ningún otro nutrimento esencial. Pues bueno, justamente esta es nuestra realidad, porque tenemos una ventaja que también es desventaja, que es la comida rápida, y que a lo mejor sí nos reduce mucho tiempo y esfuerzo, pero nos puede aumentar serios problemas en nuestra salud. Vamos a un corte y seguimos con la última parte de Prevención en Acción. Oncotips Cáncer de Colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de Colon. Y bueno, tú nos comentabas, Lupita, que tenemos que, pues, que no hay reglas para la alimentación así como muy generales, porque tenemos que individualizar qué es lo mejor, es como un traje a la medida para cada quien. Sin embargo, me gustaría que nos lleváramos como una tarea ahorita después de que tenemos esta entrevista contigo, donde sí nos dieras a lo mejor como lo más básico que debemos reconsiderar. O sea, ¿qué puedo hacer saliendo de aquí, llegando a mi casa para poder mejorar un poquito mis hábitos? Muy bien, claro que sí. De hecho, sería una manera muy fácil de recordarlo y se maneja con adolescentes, o así lo manejé con los adolescentes. Primero, el recordar que una dieta correcta se hace o se realiza haciéndolo de una manera variada y moderada. O sea, recordando estas palabritas, 2 palabritas, variada y moderada, vas a empezar a verlo de una manera mucho más fácil. ¿Qué quiero decir con variada? Consumir todos los grupos alimenticios. Moderada, manejando tus porciones. Si te es más fácil con el plato, dividiéndolo en las fracciones de
medio, un cuarto, o con tu mano, que de hecho la imagen de las porciones con mano la encuentras fácilmente en internet si no la recuerdas. Entonces, variedad moderada y siguiendo 5 tips. El primero es optar por carbohidratos complejos en lugar de simples. Carbohidratos complejos, ¿qué quiero decir? Frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, todos estos alimentos que puedas encontrar de la manera más frescos posibles. Reducir obviamente los carbohidratos simples como pues chocolates, galletas, papas fritas, panes dulces, cereales dulces, todos estos alimentos con harinas refinadas y que lo único que te están aportando es glucosa y azúcar. Segundo tip, consumir agua natural, porque además de que estás hidratando tu cuerpo lo requiere para poder realizar el proceso digestivo, entonces estás facilitando a que éste se produzca. El tercer tip, reduciendo el consumo de sodio. ¿Para qué? Para que nuevamente no estés forzando a tu cuerpo a que trabaje de más y tenga muchos más que eliminar. ¿El sodio es cierto que te hace a veces retener también líquidos? Sí, claro que sí, porque todas estas sustancias o electrolitos o solutos, como los quieran llamar o conocer, son eliminados o filtrados por el hígado. Entonces, comienzas a hacer que tu hígado trabaje de más y a veces, o mejor dicho, al momento de estarlo saturando, comienzas a hacer que tu hígado pierda esa capacidad o vaya reduciendo su capacidad de filtrado o de eliminación. Entonces vas bajando pues su potencialidad, por eso empiezas a retener los líquidos o comienzas a tardar más tiempo para orinar o orinas pero de una manera muy concentrada porque no estás teniendo esa eliminación que requieres. Entonces, bueno, quedamos no sodio, ¿qué más? Eliminar las grasas trans o reducirlas lo más que puedas, porque obviamente lo único que haces es almacenarlas en tu cuerpo, arterias y en todo aquello donde se pueda pegar. Y como quinto, es realizar snacks saludables haciendo 5 comidas al día. O sea, desayuno, colación, comida, colación y cena. Muy bien, bueno, esos serían como los principios básicos para que Así es. hagamos lo posible por mejorar nuestra alimentación. Porque últimamente nos tenemos que enfocar tanto en esto. A veces creo que no nos cae el 20 de la importancia que tiene la nutrición con lo que estamos viviendo en relación a las enfermedades. Tú en tu especialidad, ¿qué es lo que ves? ¿La gente enferma de qué? ¿Por comer qué? La mayoría de los casos que se presentan o la patología más frecuente definitivamente es la diabetes tipo 2. Esta porque llevan una vida, además de muy estresada, con malos hábitos y muy arraigados. Entonces, las enfermedades crónico-degenerativas son lo que más frecuentemente se ve en los consultorios y lo que más aqueja a toda la población. ¿Por qué? Por todos estos malos hábitos. ¿Por qué? Porque se acostumbran a consumir alimentos altos en carbohidratos, alimentos además de dulces, grasosos, los cuales solamente en nuestro cuerpo se expresan como más glucosa y más glucosa y más glucosa porque nuestro cuerpo así lo sintetiza. Y esto que bueno que lo comentas porque pensamos que nada más el hecho de comer dulces es lo que nos puede llevar a tener diabetes, pero no, porque hay muchas de las variedades de alimentos que a la hora en que las comemos en nuestro cuerpo se convierten, ¿no? Se transforman en azúcar. Así y sale es. Lo mismo, ¿no? Porque luego te dicen, oye, pero ¿por qué me dio diabetes si yo no comía dulces? Pues no, pero ¿qué tal le entrabas al pan o a las pastas, ¿no? O a las grasas, como tú dices. Entonces, bueno, hemos escuchado también que es más importante darle prioridad a las verduras que a las frutas, por lo mismo de la fructuosa. En porciones, ¿cuántas porciones de verduras debemos comer diariamente y cuántas de frutas? Bueno, obviamente esto es adecuado a cada persona, pero en recomendación general se manejan
5 porciones de verduras, 4 de frutas. Por lo regular siempre es 1 o 2 abajo. Pero prioritariamente Las verduras. efectivamente, porque tienen un mayor aporte de fibra. Ok. Y en este caso, hablando ya de verduras, ¿hay algunas que sean tus favoritas que digas, miren, no importa que no coman todas, pero estas siempre las tienen que consumir? Sí, sí. Realmente me agradan muchísimo, además de su versatilidad y que son muy fáciles de combinar, te están aportando muchos nutrimentos muy importantes como antioxidantes, como betacarotenos, licopenos y todos esos nutrimentos los cuales nos ayudan a mantener nuestro cuerpo más saludable y a reducir la oxidación que esto tiene, como por ejemplo el brócoli, el tomate, zanahoria, calabaza, espinacas. Puedo decir que estas son mis 5 favoritas y las más versátiles. A ver, entonces calabaza, espinaca, brócoli, zanahoria y tomate. Muy bien. Y aparte, bueno, ya en el tema de oncología, pues el tomate está muy asociado a la reducción de riesgos de cáncer de próstata en los hombres, ¿no? Si lo consumen sobre todo asado todos los días. Entonces sí hay como tips para que también con ciertos alimentos reduzcas algunos riesgos o favorezcas tu salud. Y bueno, pues no sé si alguna otra recomendación quieras darnos en función de lo que podemos mejorar antes de despedirnos. Definitivamente me gustaría cerrar diciendo que nuestro cuerpo es nuestro compañero de vida, así que lo tenemos que amar, escuchar y cuidar. Pues muchas gracias a nuestra nutrióloga Guadalupe Hernández por haber estado con nosotros esta tarde aquí en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi AC. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, especialmente Facebook. Pueden escribirnos por mensajes en inbox y con mucho gusto les vamos a contestar. Les podemos pasar también los datos de Lupita para que si tienen alguna consulta en particular, pues ella es parte de los especialistas de ProOncavi y de las especialistas y con mucho gusto pues les podemos agendar incluso una cita para darles ya de manera personalizada las recomendaciones que se requieran. Les agradecemos su atención y nos vemos la próxima semana.